2 de la tarde, 42 minutos. En contacto directo, hoy estamos hablando de la importancia de la crianza amorosa. A propósito de la aprobación del Congreso de la República de prohibir toda forma de maltrato físico o de castigo en contra de nuestros niños, niñas y también adolescentes. Alguien que ha trabajado desde hace muchos años y que trabaja día a día para incentivar justamente la crianza amorosa es la doctora María Isabel Guerrero Silva. Ella es psicóloga infantil y de adolescentes, es especialista en atención clínica comportamental cognitiva de bebés, niños y adolescentes. Doctora María Isabel, bienvenida a Contacto Directo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doctora Feliz de María estar aquí con Isabel. ustedes. No, pues nosotros dichosos de poder compartir con usted porque sabemos que usted conoce mucho del tema y que este tema a usted la apasiona y la hace vibrar y usted le ha puesto mucho amor a este tema porque la crianza amorosa en un país como Colombia a veces resulta ser un poco confusa cuando los papás de nuestros abuelos criaron con golpes, tal vez muchos de nuestros padres fueron criados con golpes y tal vez nosotros recibimos esas palmadas, las chancletas, en fin, muchas formas de castigo. Acá hay unos componentes culturales bastante fuertes que podríamos decir son el primer punto para poder empezar a generar un cambio o de qué se trata esto de la crianza amorosa para poder erradicar toda violencia o maltrato físico de los métodos de crianza. No, pues definitivamente se trata de un cambio en el proceso de pensamiento y es un cambio cultural que venimos haciendo hace tiempo, pero que todavía tenemos, como tú muy bien lo dices, una herencia cultural importante. Nosotros venimos de un país con una crianza, primero, altamente autoritaria y segundo, altamente machista. Y esto no es ni bueno ni malo, es simplemente lo que nos correspondió vivir, ¿cierto? O sea, es la herencia que tenemos como país y es lo que estamos empezando también a modificar. Pero estas herencias culturales lo que hacen también es que tengamos unas formas de pensar en las cuales incluso nos parece hasta gracioso hablar del maltrato en muchas ocasiones comparados con otras culturas. Entonces es ahí donde este cambio a nivel de pensamiento creo que es el punto de partida fundamental y es entender que existen otras formas de relacionamiento, que existen relaciones que están basadas más en la parte democrática o coherente, en entender que tu hijo tiene necesidades pero también tiene derechos y en entender que ser firme pero amable es la clave. Es como empezar a entender que los elementos se deben mezclar de una manera diferente para tener un mejor resultado. Muchas veces nos dicen que eso no nos pasó nada, que no pasó nada con una chancleta, que un correazo no dejaba bobo a nadie, y perdón que use palabras tan coloquiales, pero son las frases que escuchamos frecuentemente, y resulta que sí hay una gran diferencia en la autoestima de los adultos cuando han sido maltratados y cuando no lo han sido. Entonces, digamos que aquí lo que se le está haciendo es una apuesta también a un cambio cultural importante y a dejar una mejor herencia para nuestro país. O sea, yo creo que esto es un avance fundamental para que tengamos la oportunidad de crecer también como país. Uno siempre escucha a doctora que dice que los hijos son el espejo de uno, que son el espejo de los padres. La responsabilidad es en el adulto, ¿cierto? Porque al fin y al cabo el otro es el menor. El adulto es el que tiene que llevar ese liderazgo. ¿En qué momento es que ese adulto empieza a fallar? Claro, cuando se cruza tu modelo parental, que todos tenemos esa herencia porque a todos nos criaron de una manera. Si tenemos una herencia de un modelo parental autoritario y somos autoritarios con nuestros hijos, pero se nos va la mano y es donde no tenemos ese equilibrio entre ser autoritarios pero democráticos también y llegar más a ser democráticos que autoritarios, ni tampoco ser permisivos, sino como que podemos llegar a ese equilibrio es donde se cruzan los cables. Entonces no puede ser tanto el autoritarismo frente a la crianza de nuestros hijos, ni tanta la permisividad. El error más grande que están teniendo los padres en este momento es ese, que no se paran en una posición central en la que puedan entender que no es la opción el castigo, que realmente está mandado a recoger y que, como muy bien lo dices, nuestros hijos son más el espejo o se ven más en nuestro espejo con nuestros ejemplos y definitivamente el ejemplo arrastra muchísimo más que cualquier otro tipo de cosas con los hijos. O sea, de hecho la cantaleta, los palmadas, los gritos y todos estos tipos de corrección no son tan formativos como el ejemplo. Entonces, donde se pierde el norte es en el momento en que se nos cruzan los cables a los adultos
con nuestra herencia del modelo parental que traemos y con el autoritarismo sobrellevado o la permisividad, porque el otro lado del maltrato infantil y del castigo también es la negligencia, es ese papá que no está pendiente de su hijo, y este también está siendo, digamos que dentro de la misma norma que estamos viendo, es otra de las miradas que tenemos que tener en cuenta. Perfecto, entonces doctora, son dos extremos y los dos resultan ser muy peligrosos. Por un lado, irnos al extremo del maltrato físico y por otra, dejar que el niño o la niña haga lo que quiera. Ambos, digamos que ambos extremos pueden generar consecuencias psicológicas o de pronto consecuencias en su desarrollo socioemocional o sociocognitivo que puede tener secuelas de por vida. Claro que sí. Fíjate que el maltrato, cuando es por autoritarismo, por golpes, por negligencia, por dolor, digamos, que es más de la parte física, que es el tema de violencia, pues nos llevan a generar personalidades depresivas, niños que pueden llegar a ser más fáciles víctimas de consumir alcohol, tabaco, drogas, personas con tendencia a la obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados, consumo indebido de sustancias e incluso de tecnología ahora considerado como sustancias. Entonces, digamos que toda esta parte, cuando es muy, muy fuerte el castigo, nos lleva a ser adultos con muchísimas falencias porque la autoestima y los vínculos se alteran. Y cuando es por negligencia, que también es el otro extremo del maltrato, lo que vemos también son personas que tienen mucha tendencia a también depresión, ansiedad y sobre todo con una autoestima súper baja, porque ellos creyeron de pequeños poder hacer todo lo que querían y le celebraban todo lo que querían y resulta que llega un momento en el que tienen que empezar a rendir cuentas a la sociedad, a entrar a un sistema de trabajo o a un sistema educativo en el que son evaluados o comparados de alguna manera por logros con los otros y es cuando se dan cuenta que no tienen esas habilidades y que no era cierto que todo lo que le celebraban cuando era chiquito lo podía hacer. Entonces es donde empieza un fracaso y una sensación de no poder lograr las cosas que es terrible y lleva muchísimas veces a la baja tolerancia a la frustración y a que los índices también de depresión en este tipo de personajes se eleven mucho más alto hasta el punto de tener el riesgo de llegar a un suicidio. Entonces digamos que cualquiera de los dos extremos es muy grave, uno por exceso y el otro por falta. Por eso la invitación a todos los padres es a ser coherentes, es ser padre coherente es estar en la mitad, es poder tener esa firmeza y esa amabilidad, y los que me siguen en mi movimiento de padres coherentes saben que eso es la clave, y es ser firme pero amable y amable pero firme. No se me puede ir la mano, no puedo ser el papá que no me dé cuenta de lo que está pasando con mi hijo, ni tampoco el que esté tan encima que esté ahogando a mi chiquito con mis comportamientos. Entonces, eso es como la clave, como poder pararme en el centro, como poder ser democrático, para no generar estos componentes que a futuro lo único que hacen también es afectar en nuestro sistema de sociedad. Sí, nada, nada en exceso. Angélica, buenas tardes. Está en Bogotá, nos escucha a través del 95.9 del FM. Nos puede haber llamado por alguno de los teléfonos, el 220-700 o la línea gratuita nacional 018-011-8959. ¿Qué tal, Angélica? Bienvenida. Angélica, Sí, aquí estoy. bueno, la estamos escuchando, Angélica. Ok. Bueno, tengo 3 casos para contarles y yo quedo en la mitad y con el tiempo se van dando las cosas. Yo tuve 2 hijos, mi vecina tuvo 3 hijos y la profesora del hijo mayor tuvo 3 hijos. En la crianza en la que yo voy teniendo, yo los 2 que tuve, los tuve precisamente consciente de que los quería tener, fueron planificados, fueron traídos al mundo queridos. Mi vecina trajo 3 niños al mundo porque se salió de la vida y bueno, llegaron a este mundo. Como la señora que llamó anteriormente los golpeaba, los maltrataba, yo era la que les curaba las heridas, la que los cuidaba. Y la profesora es de las mejores profesoras que he conocido, una excelente profesora de primaria que le dio las bases a mi hijo 1A. Y tuvo un niño, dentro de los hijos que tuvo, que se le salió de las manos hoy. Ella, por ser tan permisiva, el hijo es un drogadicto, no estudia, no hace nada. Los hijos de mi vecina están en la modelo,
son ladrones, y mis hijos hoy, los dos son profesionales. Entonces, lo que la doctora decía es muy cierto, ni tanto allá ni tanto acá, y yo tuve los dos espejos para poder ver, porque uno no es perfecto, uno comete errores en el camino de la vida, pero los espejos me hacían recapacitar de cosas y poder ayudar a mis hijitos para que salieran adelante en la vida. Pues muchas gracias, porque son sus experiencias las que enriquecen este programa. Doctora, mire, son casos, ¿no? Creo que usted lo estaba Sí. diciendo hoy, sí, nada en exceso. Así es, y fíjense cómo en la crianza no existe una receta única, ¿sí? No podemos tampoco juzgar que por la crianza nuestros hijos tomaron malas decisiones. Algunas veces los hijos también deciden tomar caminos que no son los correctos, pero lo importante es hacerlo de una manera consistente. O sea, en la crianza el mejor o el mejor ingrediente que nosotros le podemos poner es el poder estar ahí presentes. Es el podernos dar cuenta que si hoy se me fue la mano, yo no soy como un río que tiene un nacimiento, un cauce y una desembocadura, sino que yo soy una persona que puedo parar un momento y detenerme y decir, uy, hijo, se me fue la mano, discúlpame, pero hoy no he debido gritarte de esa manera o alzarte la voz o haberte lanzado la chancleta, que es lo que popularmente decimos, sino que he debido poder haber dialogado contigo. Entonces, aquí lo que necesitamos es poder tener un poco más de reflexión. La presencia presente de los padres es lo que hace el cambio en la crianza de los hijos. El tener un padre y una madre que estén ahí, que tu hijo sepa que cuenta contigo, es lo que marca realmente la diferencia. Si ya nos equivocamos y si ya nosotros fuimos padres que en algún momento golpeamos a nuestros hijos, podemos parar y a partir de hoy empezar a decir, bueno, ¿cuáles son esas otras habilidades que yo podría tener para que mi hijo no siga sintiéndose maltratado, ni regañado, ni castigado, ni yo tampoco lo siga teniendo esto como recurso? Y es ahí donde como padres nos podemos preparar todos los días. Yo insisto en que los padres y los hijos tenemos que todos los días construir una relación. Los niños no venían con manual de instrucciones. Al no venir con manual de instrucciones los tenemos que construir todos los días. Entonces la tarea es esa. La tarea es cuáles son los elementos de una crianza positiva. Y es muy sencillo. Realmente la crianza amorosa, la crianza coherente, la paternidad coherente tiene un modelo muy sencillo de manejar y es simplemente pensar, sentir y hacer en la misma línea. Primero pienso lo que le quiero decir a mi hijo, luego entonces siento la emoción y entonces actúo. Y como siempre decimos en Padres Coherentes, los padres coherentes no reaccionamos, damos respuestas. Cuando dejamos de reaccionar, cuando dejamos de actuar impulsivamente ante los comportamientos de nuestros hijos y ponemos un poco más de nuestro racionamiento ante las cosas, es donde nos damos cuenta que los resultados son diferentes. Es donde podemos tener un alto antes de haberles dado un golpe o antes de haberles dado un grito o un insulto o una palabra vejatoria que hacen tanto daño. Antes de eso, yo les invito a deténganse un momento. Paren y piensen, como padres son los que están dando el ejemplo. Entonces, al ser los que están dando el ejemplo, intenten darlo desde el mejor modelo posible. Y con la calma, con tranquilidad, poder hablarles a sus hijos es mucho más sencillo. Entonces, no es ni tan autoritario ni tan permisivo, no es ni tan autoritario ni tan negligente, es coherente, es ser todo el tiempo presentes, estar ahí, tener buenos canales de comunicación, pero además tener esa capacidad de ser firmes y amables al mismo tiempo, y a la vez amables y firmes todo el tiempo. Esa es como mi batalla todo el tiempo con los padres y lo que yo le intento que se les quede en la cabecita. Si podemos ser firmes y amables, estamos haciendo un cambio en la crianza fundamental. Eso sería como el grueso de poder entender qué es la paternidad coherente y amorosa. Pues ojalá, doctora, que de verdad quienes nos están escuchando puedan empezar a implementarlo, que ese es el propósito. Doctora, antes de despedirnos, porque ya nos quedan solo un par de minuticos, sí quisiera preguntarle por esos padres que nunca recibieron una crianza amorosa, que tuvieron una crianza más bien maltratadora, más bien fuerte, que por supuesto tienen eso ahí en el corazón y que hoy en día se enfrentan al reto de ser padres y quieren ser padres coherentes, quieren tener una crianza amorosa, pero no saben cómo hacerlo y no saben por dónde empezar. ¿Cuáles podrían ser de pronto esas recomendaciones para esos padres que hasta el día de hoy no han dado esa crianza ideal a sus hijos y que pues por supuesto se han venido equivocando y que hoy lo reconocen y quieren cambiar? Lo primero es eso. Nosotros tenemos un regalo que nos dieron nuestros padres cuando nos criaron.
Ese regalo puede haber sido autoritario, puede haber sido permisivo, puede haber sido negligente, pudo haber sido democrático, que son los modelos de paternidad. Pero lo que tenemos que pararnos nosotros a pensar es si yo quiero usar ese regalo que mis padres me dieron o quiero rehusarlo. Y cuando digo rehusarlo es en juego de palabras, es no lo quiero para mí y no es lo que quiero para mi hijo. Y tengo derecho a modificar las cosas. Entonces el primer punto es reconocer qué tipo de crianza tuve yo y saber cuáles tipos de crianza puedo darle yo a mis hijos. Una vez nos paramos en esa posición y sabemos que no nos gustó lo que vivimos antes, digamos que sea la posición de que definitivamente recibieron mucho maltrato y no quieren dar más de lo mismo, es prepararse, es leer, lean sobre paternidad responsable, sobre paternidad positiva, sobre crianza amorosa. Créanme de verdad que cuando nos preparamos para ser padres cambia absolutamente todo, porque resulta que tenemos la empresa más importante de la vida en nuestra casa y a veces no es a la que más le dedicamos el tiempo. Necesitamos leer, aprender y sobre todo prepararnos para ser los mejores padres de los mejores hijos. ¿Y cuáles son esos mejores hijos? Los que a cada uno de nosotros nos tocó. Fíjense que la responsabilidad que tenemos con la sociedad no es tan grande. Yo no tengo que salir a criar a los hijos de toda la familia, ni tengo que salir a criar a los hijos de toda la cuadra, mi barrio, ni a todos los de mi ciudad. Tengo que ser responsable con el hijo que a mí me correspondió. Yo soy mamá de un adolescente de 18 años e intento ser la mejor mamá posible para él, porque fue la responsabilidad que a mí me correspondió. ¿Cuál es la responsabilidad que cada uno de ustedes tienen? Si son afortunados, si tienen más de un hijo, 2, 3, 4, 5, no sé cuántos sean los que tengan. En este momento ya familias con más de 5 hijos es bien extraño conseguir. Pero si esa es la responsabilidad que tú tienes, siembra en ellos. Pero siembra desde lo positivo y sabiendo sobre todo que no porque tú hubieras tenido una herencia maltratadora, tienes que maltratar. Ni porque hubieras tenido una herencia negligente, porque te habrían podido abandonar de pequeño también. Entonces, ¿eso justificaría que tú abandones? No, no justifica. Tú decides si tú usas el regalo de la paternidad que te dieron tus padres o si tú lo rehusas. Y esa es la clave, saber cómo quiero ser el papá de mis hijos. Ser el mejor papá no es tan sencillo, pero es una tarea que se puede dar día a día. Yo puedo construir una relación basada en amor, basada en cariño, basada en respeto, o puedo construir una relación basada en miedo, basada en golpes, basada en gritos, que lo único que va a conseguir también es que mi hijo no quiera estar cerca de mí. Yo siempre les digo a los padres en mis conferencias y talleres que una de las cosas que uno tiene que pensar es cómo quisiera tener a sus hijos en 20 años, cómo te imaginas la relación con tus hijos en 20 años, ¿sí? Y si te lo imaginas cerca de ti y te besan y te abrazan, es porque hiciste algo muy bien hoy que estás construyendo para ese futuro. Pero si te imaginas que en 20 años no quieren saber nada de ti, ¿qué tienes que hacer para que ellos vuelvan? Entonces la idea es que el futuro se construye en el presente y con mis actos de hoy yo puedo garantizar el tener una mejor relación con mi hijo. Nunca es tarde. Si ayer les pegabas a tus hijos, hoy ya puedes decidir no hacerlo. Y entonces con ese cambio en la decisión, en la dinámica, vas a ver cómo desde lo positivo cualquier relación funciona. Porque definitivamente el ingrediente fundamental de una crianza amorosa es tan sencillo como el amor. Qué bueno haber contado con usted y su experiencia, doctora Marisabel Guerrero. Muchas, muchas gracias, de verdad. A ustedes, como siempre, de verdad, María Camila y Gloria, yo feliz de ser parte a raticos de su programa y Sí, cuenten conmigo. Muchísimas gracias. claro, claro que sí, vamos a seguir contando con usted porque esos temas son de interés general, siempre, siempre. Una pausa y regresamos. Un agradecimiento muy especial a la doctora María Isabel Guerrero Silva, psicóloga infantil y de adolescentes, se especializa también en atención clínica comportamental cognitiva a bebés, niños y adolescentes. Ya regresamos.